Hay un argumento que se utiliza desde la opinión y no desde el conocimiento para burlarse de los filósofos, y vamos a ver que este argumento le va a caer también a los físicos. El argumento es que supuestamente los filósofos no ofrecen bases de nada y que cada que uno le pregunta algo a un filósofo, este está diciendo depende desde donde lo mires, depende de esto, depende de aquello, entonces que ahí no hay unas bases claras y que por tanto hay que recurrir a la física, hay que recurrir a la ciencia y pare de contar, porque entonces supuestamente el filósofo nos deja en una situación de incertidumbre, ¿cierto? Una situación de dónde nos agarramos, porque cada vez que le preguntamos algo, él nos está diciendo depende, pues depende desde donde lo mires, y entonces de ahí se pegan muchas personas para burlarse de la filosofía. Jaja, eso es pura charlatanería, eso es pura palabrería y no hay nada, porque ustedes se quedan ahí reflexionando y no ofrecen bases de nada. Entonces resulta que estas personas que están en el terreno de la filosofía, digamos, o que se acercan al terreno de la filosofía, pero desde un mal acercamiento, dicen, ay, como entonces ustedes están diciendo que todo depende, que no hay bases, que quedamos en el aire, entonces nos vamos a ir para los números, para la matemática, para la física, y allá si hay unas leyes y unas bases, y allá supuestamente no hay charlatanería, y allá no es palabrería, sino que es pura y dura matemática y pura y dura base teórica, ¿cierto? Entonces digamos que inicialmente, malentendiendo la filosofía, nos burlamos de los filósofos y decimos, no, ustedes no nos ofrecen bases de nada, ustedes no ofrecen principios y todos están diciendo que depende desde donde lo mires o al filósofo al que le preguntes, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que corremos, digamos, para la matemática. Uy, aquí sí hay bases. Aquí ya no hay esas personas que se la pasan todo el día hablando y no llegan a nada. Resulta y sucede que las personas que buscaron supuestamente ese seguro en la física, ¿qué es lo que está sosteniendo la física en este momento con respecto a la comprensión del tiempo y del espacio? Está sosteniendo la misma situación que le criticaba a los filósofos al haberlos malentendido. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a un físico cómo funciona el tiempo y el espacio, el físico va a decir depende. Si yo le digo, si tú estás entonces hablando con un físico y le dices, oye, por ahí en 5 años o en mi futuro, yo espero construir como con mi pareja, espero tener algo, el físico te va a decir, depende, o sea, como a qué futuro nos estamos refiriendo. Entonces tú le vas a decir, ¿cómo que a cuál futuro? Pues al futuro. Te va a decir, no, depende, es que no hay un futuro, sino que el tiempo es relativo. Entonces, mira lo que está ocurriendo. Pasaron esas personas que malentendieron la filosofía porque supuestamente no ofrecía bases, porque supuestamente dejaban la incertidumbre al haber malentendido pues el acercamiento a la filosofía. Entonces se van corriendo para la física. Uy, necesitamos bases, necesitamos tener algo desde lo cual construir el conocimiento. Entonces vamos a las matemáticas y vamos para la física. ¿Y qué le está diciendo la física? Hombre, que cuando tú le preguntas sobre el tiempo y el espacio, ella te va a decir, no, es que depende. Entonces tú vas a caer en la situación de, a ver, yo venía de criticar a los filósofos porque no los entendí bien y ellos me decían que depende, ¿cierto? Que se iba a hablar del amor o de la justicia, que eso dependía, que era como variable, que ahí no habían base. Entonces que la persona huyó de ahí para la física y para los números. Y resulta que en la comprensión del tiempo y el espacio, los físicos le están diciendo lo mismo, le están diciendo depende. No, es que eso depende, es que no hay el pasado, presente y futuro, sino que eso depende, eso varía, o a qué futuro te refieres, a qué tiempo pasado te refieres. Es decir, te genera la extrañeza, ¿cierto? Te genera esa situación de entonces no tengo bases, entonces no hay un futuro fijo. Y la física te va a decir, no hay un futuro fijo, ¿cierto? No hay un pasado fijo, no hay como una línea por la cual andes, no, eso es variado, eso depende, ¿cierto? Es relativo. Perdona acá que me salió que se está descargando el computador, lo conecto, seguimos conversando. No, eso es relativo, eso depende. Entonces, mira lo que pasó.
se vino, o sea, las personas desde la mera opinión se vinieron de la filosofía porque no ofrecía bases. Incluso se podrían llegar a haber burlado de los filósofos. Estos no ofrecen bases, estos a toda hora están pensando y analizando y no llegan a nada. ¿Cierto? Uy, no, ¿qué es esta palabrería sin contenido? Y entonces se vienen riéndose y dicen, no, vamos a encontrar ese seguro en las matemáticas. Vamos a mirar la física porque son números, ¿cierto? Como si hubiéramos endiosado los números y los números fueran wow y no fueran humanos. O sea, y no fueran humanos los que hacen los números. Y entonces nos agarramos de la física. Uy, física, sálvenos, denos bases, ¿cierto? Denos bases porque allá hay un montón de gente que hace palabrería y no llega a nada. Y entonces dice, agarrémonos de la física. Y la física le dice, hermano, resulta y sucede que el tiempo y el espacio, la comprensión del tiempo y el espacio dependen. O sea, si tú le preguntas, ¿qué es el tiempo y el espacio? ¿Existe el tiempo y el espacio así, de manera fija, de manera estable? O sea, ¿tienen unas bases regulares, fluyen con normalidad? No, la física te va a decir, no, eso depende. Entonces, mira lo que pasó. Tú venías de una situación, habiendo malentendido mal la filosofía, que te decían que depende. Entonces tú dices, no, eso es pura charlatanería. Y luego te vienes a la física y le preguntas sobre la comprensión del tiempo y el espacio y te dicen lo mismo, depende. O sea, depende. Y tú, ¿cómo así que depende? O sea, ¿cómo así? O sea, yo no puedo decir, la persona va a llegar y le va a decir al físico, yo no puedo decir que el pasado fue esto, el pasado fue, el presente es y el futuro será. Yo no puedo decir eso. Y el físico te va a decir, no, resulta que eso, lo que arroja la relatividad es que no puedes establecer eso así. No hay esas bases así como tú crees. No hay esas bases fijas de pasado, presente y futuro. Eso depende, ¿cierto? Entonces mira que es curioso porque realmente la filosofía desde los griegos ha, digamos, tratado de hacerle entender a la gente desde que su opinión de creer que no hay principios en la filosofía es falso. Pero la mayoría de la gente, por la mera opinión, cree que los filósofos los engañan o que simplemente hablan y ya. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque en la filosofía sí se encuentran bases. Es decir, en la filosofía todos los planteamientos los planteamientos no pueden ser relativos, porque ya vimos lo que implicaba eso, y era que eran definiciones indefinidas. Y busca qué significa eso. Entonces, nos venimos de la filosofía malentendiéndola y nos burlamos de ella. Uy, aquí no hay bases y claridad. Corrimos a la física. Téngame, deme las bases que necesito, deme las bases. ¿Cierto? Usted que es un físico importante, ustedes que son físicos, y los físicos le están diciendo, pues que acá la comprensión del tiempo y el espacio depende. Y usted sacar como, o sea, no es estable, o sea, no se puede establecer pasado, presente y futuro. El físico le va a decir, no se puede establecer, eso depende, ¿cierto? Eso es relativo. Y resulta y sucede que esa situación graciosa sí no la notamos, ¿cierto? Y recuerda lo que yo te digo, decir que algo es relativo tiene el problema de constituirse como una definición indefinida. Y entonces, recuerda también las paradojas que te planteo. Entonces mira lo que pasó aquí muy gracioso. Las personas que corrieron de la filosofía porque no les daba bases de nada y porque dejaban la incertidumbre supuestamente y no ofrecía absolutamente nada y eran puros charlatanes, se vinieron corriendo a la física a aferrarse de la teoría de la relatividad porque eran números, y la teoría misma de la relatividad le está diciendo la comprensión del tiempo y el espacio no es estable, eso no hay bases ahí, sino que eso depende, es relativo, ¿cierto? Y esa situación de como de supuestamente vacío de esa o sea, las personas corrieron de la filosofía al haberla malentendido a la física y no se dan cuenta que ese chiste también les cayó a los filósofos de esa mala comprensión, y resulta que el tiempo no puede ser relativo. Resulta que por las paradojas ya vimos que el tiempo tiene que ser absoluto. Entonces quiero que analices una de las situaciones por las cuales se burlan al malentender la filosofía y cómo esto les cayó a los físicos, y la gente entonces en últimas
va a tener que lidiar con esta situación hasta que no corrija su comprensión del tiempo y el espacio.